Gaby, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. En esta ocasión no nos hablas de los asuntos de discapacidad que tú dominas ampliamente, y sino nos hablas de un asunto que tiene que ver, dicho de manera muy vulgar o muy simplificada, es hay ya una figura de una persona profesional que puede intermediar o intervenir en un conflicto con el propósito de acercar una solución y conseguir más rápida una solución entre partes que discuten o que tienen un diferendo importante, ¿no? Así es, mi querido Lalo, hoy no estaremos hablando de discapacidad, pero sí tiene que ver con grupos vulnerables también, porque hay una gran necesidad de proveer alternativas de solución a las personas que no tienen acceso al tipo de justicia que normalmente una persona puede acceder. Hay una cosa que se llama tutela jurídica, que es la obligación del Estado para ofrecer alternativas de acceso a la justicia a todas las personas. Y desde este entorno, pues se habla acerca de una justicia autocompositiva y otra justicia que se llama heterocompositiva. La heterocompositiva básicamente es lo que conocemos normalmente cuando tenemos un conflicto, vamos con un abogado, vamos a un tribunal, hacemos una demanda y se hace todo un proceso con un juicio, etcétera. Eso ya lo conocemos, pero la autocompositiva, para suerte y para sorpresa de muchos, no es algo nuevo en nuestro país. Ya en el 2008, en el artículo 123, en el apartado A, fracción tercera, se hablaba en el 2008 ya, fíjate, de estas alternativas donde decían o donde se establecía que los trabajadores y las personas que tuvieran conflicto, pues tendrían que acceder primero a un conciliador antes de ir a la instancia de los tribunales. En el 2022, en diciembre, se vuelve a cambiar la ley, específicamente en el título 13 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde habla acerca de la conciliación laboral. Y entonces aquí tenemos dos figuras muy importantes, que es la mediación y la conciliación. Hay mediación privada, hay mediación pública, hay conciliación privada y hay conciliación pública. No en todos los estados hay mediación privada. Esto es como la salud, mi querido Lalo. Tú eliges ir a lo público o a lo privado, nada más que en mediación, les reitero, no en todos los estados hay mediación privada. ¿Cuál es la gran diferencia entre el proceso autocompositivo con el heterocompositivo? Pues es algo muy importante que nos da montones de beneficios. El primero, hablando de mediación y de conciliación pública, pues es un proceso gratuito, es mucho más expedito, es mucho más rápido, no tenemos que ir con un abogado, pagarle un abogado, sino es un tema donde invitamos a la otra parte a sentarse a dialogar, a encontrar coincidencias y poder encontrar alguna respuesta para poder solucionar nuestros problemas. Específicamente hablando del artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando de conciliación laboral. Sin embargo, la mediación podemos abordar temas pues prácticamente familiares, civiles, mercantiles, escolares, vecinales, y entonces podemos ahorrarnos todo este proceso de ir a un tribunal, que es verdaderamente desgastante y que sabemos que los tribunales, específicamente en términos de lo laboral, pues está enormemente estancado y que vamos a tener que esperar años enteros para que pueda salir nuestra sentencia. Y lo más importante también de estos procesos es que las dos partes son las que deciden cómo va a ser la resolución de su problema, y no un tercero, que puede ser un juez o puede ser un árbitro, o a lo mejor tal vez un abogado ahí de esos que dicen coyotes, que le cuentan al trabajador que se van a ganar 16,000 millones de dólares en un proceso judicial, y no es así. Entonces, aquí es muy importante resaltar que ambas partes que están metidas en el conflicto son los que solucionan sus problemas, sus alternativas. Es un proceso súper flexible, y siempre y cuando obviamente se observe la ley. Eso es lo importante que tenemos que hacer los conciliadores y los mediadores, apoyar a la gente a que encuentre estas soluciones dentro de la ley. No te escuchamos, mi querido Lara. Perdóname, tú estudiaste, te preparaste para esta figura. Ok. ¿Cuánto tiempo se estudia? Se estudia en la mediación, se estudia aproximadamente un año, tienes que hacer un diplomado y luego tienes que hacer una certificación en el Poder Judicial del Estado. Son más o menos 2 años, 2 años y medio. Wow.
En el tema de conciliación tienes que hacer un proceso de capacitación y establecer competencias en conocer en habilidades del 1250 y 1374 para ser conciliador. O sea, Eh, tú estudiaste más de 2 años, sí, más de así. 2 años. ¿Cuál es el término correcto para dirigirse a esta figura? ¿Es conciliador o negociador o cómo es? Hay esas tres figuras, puede ser un mediador, puede ser conciliador o puede ser negociador. Eh, ¿Son como sinónimos o cada quien tiene sus? Cada quien tiene sus particularidades. En el caso de la conciliación, el conciliador sí puede participar apoyando en las decisiones a las dos personas que estén trabajando el problema y el mediador no. El mediador nada más es una herramienta que facilita todo el proceso. Ambas tienen que ir a sancionar sus trabajos, digamos, uno al Poder Judicial del Estado y el otro al Centro Conciliador o al Tribunal del Trabajo. Pero sí es muy importante decirle a la gente que esto tiene la calidad de una sentencia. Es decir, una vez que se lleva a cabo esta mediación o esta conciliación, se establece una sentencia por lo cual es una cosa juzgada. Entonces, Ahora, ¿quién te pide? ¿quién me pide? O sea, ¿y cómo le entras tú a un conflicto? Generalmente alguna de las partes es la que solicita, basado en la ley, insisto, en laboral en el 684 y en mediación en la 123, se solicita la intervención de un mediador o de Ok. un mediador, que puede O ser, sea, lo solicita alguna de las partes. así es. Ahora, Pero yo ojo, quiero a Gaby Soule o te tocó. bueno, en caso del público es como salud, vas, sacas tu ficha, esperas a que te den tu cita y hay que esperar. Y en el privado, pues obviamente hay mucho más espacio y pues la atención es un poco diferente, ¿verdad? O sea, pero, ¿cómo decides tú a qué conflicto vas a entrarle? Bueno, generalmente la ley también establece cuáles son las limitantes de tanto de los mediadores como de los conciliadores. En el caso penal, por ejemplo, no podemos actuar porque ahí sí hay una sanción punitiva, entonces no podemos hacer nada, directamente se va a tribunales. Mm. Y en el caso de la conciliación también no podemos actuar cuando haya acoso, abuso, hostigamiento dentro del trabajo, acoso sexual o situaciones de discriminación por embarazo, raza, Mm. sexo. Ok, a ver, posiblemente no he podido encontrar fórmula, la forma de expresar mi inquietud. O sea, ¿tú estás ahorita en algún conflicto? ¿Intermediando en algún conflicto? Entonces, Bueno, ahora, ¿cómo llegaste a él? Las partes dijeron, yo quiero una señora bien guapita que está en las mañanas en el programa de En torno al dinero, o tómbola y Gaby Soule. Entonces, o ya te tocaba. como es privado, la gente busca como un médico, como una persona Ah, te privada, buscaron. me buscan y entonces me contratan y yo doy todo el proceso. Ok. Si no quieres hacerlo de manera privada, hay centros públicos donde vas, sacas tu fichita, esperas Ah, a que ya. el servidor público. Perfecto. Tú cobras esa figura, ese trabajo. Las mediaciones y las conciliadoras y las conciliaciones privadas se cobran, aunque la mayoría hacemos actividad pro bono. Pro bono. Ah, perfecto. O sea, de agrapa. Exactamente. De agrapa. Oh, perfecto. Ahora, ¿puedes intervenir tanto en el asunto, por ejemplo, matrimonial, un divorcio? En Jalisco ya hay mediación para poder desvincular el matrimonio. Ah, Ya oh, se salió ¿nada más en Jalisco? en Jalisco nada más, en muchos estados ya se está trabajando para que se pueda hacer de la misma manera y no se tenga que llevar a tribunales. ¿Tú te publicitas, puedes publicitarte de que tú tienes esa figura? Así es, son los centros de mediación o de justicia alternativa Mm. que las personas pueden tener acceso si así lo desean a nivel privado o público, insisto, yendo a las oficinas de gobierno. Hay un Pero directorio, ¿no? ¿Eh? Hay un directorio de ustedes, de los mediadores y conciliadores. y también puedes asistir al Centro de Conciliación del Estado y ahí también te van a asignar a alguien. ¿Tú en el conflicto que tuviste, Miriam, tuviste esta figura? No, 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 pero sí, sí sé que yo lo que pensé es que tenías que ser abogado para poder recurrir a esta instancia
de mediador, conciliador y O eso, sea, de pero que en este caso Gaby fuera la abogada. ajá, que fuera abogado, pero ya veo que no, o sea, que, que la persona que quiera hacerlo lo puede hacer, siempre y cuando estudie, obviamente. Cada estado tiene sus reglas. La Ciudad de México sí tienes que ser abogado. Ujú. Ah, Los ok. otros estados no es necesario. Mm. Una serie de perfiles que son afines para poder desempeñarte en este tipo de carreras, sobre todo que tienen que ver con humanidades. Y yo decía a un principio la importancia, por ejemplo, de que haya un mediador o un conciliador para una persona de una comunidad étnica que pueda adaptarse, porque sabemos que en un ministerio público, en un tribunal es muy difícil, o una persona con discapacidad que pueda tener a este tipo de acceso a la justicia sin Mm. ir a rebuscarse en términos jurídicos y en procesos legales muy complejos que generalmente la gente desiste, y obviamente hay corrupción y hay falta de legalidad en muchos de A estos ver, procesos. ya vamos a la parte final. Nomás déjame preguntarte, yo sugiero a Gaby en el conflicto que yo tengo, yo sugiero a Gaby y el otro tiene que estar de acuerdo, ¿no? Claro. Ujú. Se hace una invitación, y en el tema, por ejemplo, laboral, se hace una invitación a la otra parte. Si la otra parte, siendo, por ejemplo, la parte empleadora, no asiste, entonces se le da al trabajador un acta de no conciliación, y con eso puede ir a la siguiente instancia y se le aplica una multa al trabajador al empleador por no haber asistido a la conciliación. Bueno, ¿dónde pueden localizarte para alguna otra duda con respecto a este tema que estamos, bueno, para mí sí es nuevo? Sí, pues para muchas personas es nuevo, pero qué bueno que abras este espacio, mi querido Lalo. Nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 56 Sí, 84 a ver, 695. maestra, ¿me lo repite? 55 56 84 6895. Y bueno, también estaremos hablando en CETU acerca de estos procesos para que estemos más familiarizados, y pues también hablaremos en otros espacios acerca de la mediación y la conciliación privada para que podamos entenderla mejor y la podamos usar. Ustedes Bien. tienen un número, ¿verdad? Un número que los identifica, el número de ¿Y conciliador. cuál es tu número? Es un número de certificación de los mediadores y de los conciliadores, el cual no puedo dar en este momento, Ah, pero ¿no puedes dar? no, ¿Por? por procesos de confidencialidad. Todos estos procesos son totalmente confidenciales. En el Ah, momento, la gente tiene contacto contigo, puede tener contacto contigo. claro, por supuesto, claro, por supuesto, me ¿En pueden hablar. pleno conflicto? Claro, por supuesto. De hecho, también hay una figura que se llama caucus, que dentro del proceso hacemos pues ciertas reuniones o reuniones individuales para poder ampliar la información, conocer el problema y poder dar una Ah, mejor solución y qué una mejor. bueno, qué interesante. Yo no la conocía. Evidentemente, Miriam sí le conocía. Yo no la conocía y me imagino que la mayor parte de las personas que nos escuchan no conocían esta figura. Y qué bueno que tenemos la posibilidad de, a ver, 5-5, solamente para fines informativos, 5-5, porque ya sé quién se está infartando ahorita. 5-5-5-6. 84-68-95, es correcto, ¿no? Así es, e insisto, vamos a estar hablando en CETU acerca de todos estos procesos autocompositivos, y pues también algunos otros espacios que vamos a crear, mi querido Lalo, para poder hablar de todos estos procesos y que la gente tenga la información de primera mano y la pueda entender, y sobre todo desmenuzarla. El Bien, proceso legal no tiene que ser tan complejo, y no tenemos la obligación de ser abogados para poder atender nuestras bien. necesidades legales.